Yo les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Pueden colocarse sobre sus pies, queridos hermanos, y vamos a hacer lectura de esta palabra. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5 en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7. ¿Estamos listos? Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 5. Vamos a leer esta escritura y vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Pueden tomar asiento. Señor, que estás en el cielo, te damos muchas gracias en esta mañana por permitirnos estar congregados aquí, reunidos alrededor, Señor, de una misma fe, de un mismo Señor, de un mismo bautismo, de un mismo Padre, en fin, Señor, de una misma doctrina. Hoy estamos reunidos en este lugar porque tenemos en común todas esas cosas, Señor. Te pido que tu palabra esta mañana sea suficiente para iluminar el entendimiento nuestro, sea suficiente para redarguir nuestros propios argumentos, sea suficiente, Señor, para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, para guiarnos, y sea suficiente, Señor, tu palabra en esta mañana para transformar nuestra realidad, para transformar nuestra conducta, para moldear, Señor, nuestra vida en todos los aspectos. Así oramos en Cristo Jesús. Amén. He titulado el sermón esta mañana El justo juicio. El justo juicio. Los medios masivos de comunicación tienen una grandísima influencia en la conducta y en el comportamiento de la sociedad. Esta es una afirmación respaldada por una teoría relativamente nueva, la teoría del imaginario colectivo. Hay una teoría que tiene tal vez unos, no muchos años, unas cuantas décadas, que habla del imaginario colectivo, refiriéndose a una mente colectiva, que la sociedad tiene una mente que nos es común a todos, y que esas ideas o esa forma de ver el mundo, esa forma de ver la vida, esa forma de concebir la vida está influida por los medios masivos de comunicación. Si pensamos esta mañana en medios masivos de comunicación, desde la radio hacia adelante, nos ubicamos en unos 100 años de historia, ¿cierto? Más o menos, desde cuando fue inventada la radio hasta acá, estaríamos ubicados en una historia más o menos de 100 años. Pero si consideramos la prensa escrita, entonces tendremos una historia más o menos de 550 años desde que apareció la imprenta. Más aún, si consideramos los manuscritos, es decir, no la imprenta, las publicaciones desde la imprenta para acá, sino desde los manuscritos, es decir, desde esa práctica en la que unos hombres estaban dedicados a reproducir los escritos y tenían que hacerlo a mano.
Si consideramos esa práctica, entonces ya no podríamos pensar en la comunicación masiva como algo moderno, sino como algo supremamente antiguo. La escritura fue y sigue siendo, muy a pesar del gran impacto de la cultura mediática y visual, generadora de cultura, o lo que modernamente se conoce como imaginario colectivo o mente colectiva. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la cultura mediática, es decir, la cultura de nuestros días, la cultura que todo lo que sabe y todo lo que dice y todo lo que opina depende de los medios de comunicación. Es decir, el tema del día lo proponen los medios de comunicación, ¿cierto? Ellos proponen el tema del día. Ellos proponen qué es lo que está de moda. Ellos proponen qué es lo que debemos hablar en el día. Entonces Caracol y RCN presentan una noticia y le dan mucha propaganda a esa noticia, y al mediodía todo el mundo está hablando de esa noticia. Eso es a lo que se refiere la cultura mediática, es decir, todo nuestro comportamiento, nuestras ideas, nuestras conversaciones, todo eso depende en gran medida de lo que los medios de comunicación nos llevan a pensar y a decir. Esa cultura dice de la siguiente manera: una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Ustedes han escuchado eso? Una imagen vale más que 1000 palabras. Pero escúcheme bien, realmente la imagen es el reflejo de ideas. Y las ideas son el resultado de palabras. Entonces, piénselo así. Mi imagen esta mañana, mi imagen, la mía, la de Eusebio Acosta esta mañana, la forma en que yo estoy vestido, obedece a unas ideas de cómo nos vestimos los predicadores, ¿verdad? Y esa idea me lleva a reflejar una imagen. Es decir, yo estoy vestido de acuerdo a lo que mi idea me dice de cómo se viste un predicador. Y esa idea que yo tengo surge de discursos, de palabras, de diálogos, a través de los cuales se construyen ideas y luego se construyen imágenes. Yo no podría esta mañana estar aquí predicando con una camisilla, ustedes no me lo aceptarían. ¿O sí? Díganmelo para quitarme la camisa enseguida. Ustedes no me aceptarían, o no digamos que no me aceptarían diciendo, ay pastor, no, pero sí les haría extraño que yo me suba aquí con un pantalón corto, ¿verdad? Un mocho, porque normalmente nuestra idea del predicador y de la persona que está dirigiéndose a un público tiene que ser como una imagen un poco más formal. Eso es lo que quiero decir cuando digo que la imagen, ese dicho de que la imagen vale más que 1000 palabras, no es tan cierto, porque finalmente la imagen es el resultado de palabras que han construido una idea y que esa idea nos lleva a reflejar una imagen. ¿Para qué estoy diciendo esto? Esto lo estoy diciendo sencillamente porque en esa teoría que no es tan moderna de que la sociedad piensa o tiene una mente colectiva y así ve el mundo, no es tan moderna esa teoría realmente, nosotros tendríamos que cambiar palabras para que nuestras palabras cambien ideas, para que nuestras ideas cambien imágenes y finalmente nuestras imágenes cambien comportamientos. ¿De acuerdo? Tendríamos que empezar por cambiar palabras, por cambiar expresiones que normalmente utilizamos y que construyen o son de alguna manera el resultado de una idea colectiva, Así entonces, decir que no debemos juzgar ya nos trae a nosotros una idea. Esa idea nos lleva a proyectar una imagen y de alguna manera, escúcheme bien, entonces nosotros tenemos un comportamiento frente a lo que es el juicio. Tenemos un comportamiento nosotros frente a lo que es el juicio. ¿De acuerdo? Tenemos una idea de lo que es el juicio. Y para que esa idea y ese comportamiento cambie, necesitamos comenzar a cambiar nuestro discurso. Necesitamos comenzar a cambiar nuestras palabras.
Por esa razón, y desafiando ese imaginario, esa mente colectiva evangélica, nosotros hemos dicho, sí se debe juzgar. La iglesia sí debe juzgar. Y de entrada esa expresión choca con la idea colectiva que tenemos de lo que es juzgar. Entonces muchos seguramente vamos a resistir la expresión de que ¿cómo así? La Biblia dice no juzguéis para que seáis juzgados, y ¿cómo así que estamos diciendo ahora que la iglesia debe juzgar? ¿Cómo así? Entonces lo que hemos empezado a proponer es que es necesario cambiar palabras, obviamente entendiéndolas, para poder transformar nuestras ideas y de esa manera poder transformar nuestro comportamiento. ¿Recuerdan aquel texto que dice no se conformen a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de qué? De vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento tiene que ser renovado y transformado, y solamente lo será a través de un sano y correcto discurso extraído de las Sagradas Escrituras y no de la cultura mediática. Voy a hablar más adelante de la cultura mediática evangélica que está manipulada y controlada por los medios masivos de comunicación. En el caso evangélico, Enlace. Enlace determina la cultura evangélica de alguna manera y lanza una idea colectiva, nos lanza una idea de cómo es la vida evangélica, pero esa imagen que Enlace nos está lanzando se ajusta a lo que la Escritura dice. Es lo que queremos entonces con esta introducción, simplemente incomodarles a ustedes para que se ajusten ahora conmigo y entiendan o entendamos todos que la iglesia sí ha de juzgar. Primer punto de mi sermón en esta mañana. La mente colectiva está manipulada por los poderosos. La mente colectiva está manipulada por los poderosos. La información en los tiempos de Jesús, cuando Jesús aparece en este mundo, cuando Jesús entra a este mundo en forma de hombre, en forma de carne, a través de su nacimiento virginal en María, en el tiempo de Jesús la información está controlada, escuche bien, o está en manos de hipócritas. ¿Cuál es la información en los tiempos de Jesús? Hablando de información religiosa, la ley, la escritura del Antiguo Testamento, la escritura que conduce el comportamiento del pueblo judío, está en manos de hipócritas, está en manos de hipócritas. A esos hipócritas la Escritura los identifica mayoritariamente con dos grupos religiosos: el grupo de los saduceos y el grupo de los fariseos. Los saduceos y los fariseos, los dos grupos religiosos más poderosos de la época de Jesús, controlan la información. Ellos tienen la responsabilidad, el compromiso y la autoridad de interpretar la información religiosa, de interpretar el texto bíblico y así comunicarlo, y así de alguna manera crear una idea en todo el pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Los saduceos era un grupo religioso que gozaba de mucho desprestigio entre la gente del común. Ellos dirigían mayoritariamente el Sanedrín, que era como el grupo de jueces, de intérpretes y el grupo más importante de la época. Ellos eran la mayoría, por no decir que todos. Los saduceos estaban en el Sanedrín y sin embargo ellos trabajaban en la sinagoga. Sin embargo, la gente del común no gustaba mucho de los saduceos. Los saduceos eran gente rica, los saduceos eran gente adinerada, eran gente que tenía mejor posición que la gente del común, y de alguna manera sus interpretaciones religiosas buscaban mantener ese estatus, buscaban mantener esa posición, buscaban mantener esa condición.
Así que cuando Jesús viene y se encuentra en esa mente colectiva, en esa forma de pensar del pueblo de Israel, se encuentra con que la comunicación está en manos de hipócritas. Los saduceos, un grupo religioso hipócrita, que se ajusta y se acomoda para mantener su estatus. Entonces cuando Jesús viene, no tiene que confrontar tanto a los saduceos, porque los saduceos ya están desprestigiados totalmente. La gente del común no les cree, la gente del común no los quiere. Pero aparece un segundo grupo, que es el grupo de los fariseos. Los fariseos eran gente de menos posición social, de menos posición económica, y eran gente que gozaban un poco más de prestigio dentro del pueblo o del común. Entonces la gente del pueblo se identificaba más con las ideas de los fariseos que con las ideas de los saduceos. Los fariseos trabajaban en la sinagoga, los fariseos trabajaban en las esquinas, predicaban en las esquinas, en las casas, eran más tipo evangélico como nosotros hoy en día. Los que vamos a las casas, hacemos cultos relámpagos en las esquinas y andamos evangelizando y todo eso. Los fariseos, nosotros nos parecemos más a los fariseos en ese sentido y muy seguramente en otros sentidos. Pero más o menos los fariseos eran como lo que somos nosotros. Gente que sale a las calles, predica muy estricto, señalando, juzgando, señalando, en fin, haciendo cosas así. Y Jesús, cuando viene a este mundo, se identifica más con los fariseos. Escuche bien. Jesús en su vida práctica fue más fariseo que saduceo. Es decir, Jesús en alguna ocasión llegó a la sinagoga y comienza a hablar, pero allí no lo reciben, ¿verdad? Allí tratan de cogerlo porque no les gusta. Jesús desde ese momento se va y comienza una vida más de fariseo, es decir, en las esquinas, con la gente del común, no como saduceo, sino como fariseo en su estilo. Sin embargo, Jesús entonces a quien tiene que confrontar de mayor manera es a los fariseos. ¿De acuerdo? Pero los fariseos estaban más cerca que los saduceos, porque los fariseos estaban con la gente del común. De alguna manera podían entrar en contacto con la gente. Los saduceos no, los saduceos estaban allá, detrás de la pantalla, estaban allá, allí como ocultos, intocables, perfectos e intocables. Pero esa perfección y esa imposibilidad de tocarlos, al final de cuentas la gente se da cuenta y ya se dan cuenta que son unos hipócritas, entonces no gozaban de mucho prestigio. Es en manos de esas gentes en quien está la información en los tiempos de Jesús. Entonces Jesús viene a desafiar un imaginario colectivo hipócrita y no un imaginario colectivo exigente. Jesús viene a decirle a las personas de su época que son unos hipócritas, que hay hipocresía en su forma de ver y de vivir la vida. Jesús desafía esa realidad hipócrita. Y es entonces en ese contexto que debemos leer la escritura de los evangelios, y en este momento específico, es decir, en esta mañana vamos a leer Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 5. Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5, lo vamos a leer teniendo en cuenta que Jesús está desafiando una mente colectiva hipócrita. Es lo que Jesús quiere desafiar, la hipocresía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. El versículo 5, que es donde yo quiero concentrar la mayor parte de mi atención, dice: hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Lo que no se debe hacer es un juicio hipócrita.
Lo que Jesús está diciendo que no se debe hacer es un juicio hipócrita, no un juicio, porque hay un justo juicio. Pero lo que Jesús está condenando es el juicio hipócrita. Ese es el juicio que no se debe hacer. La iglesia no debe hacer un juicio hipócrita. La iglesia debe hacer un justo juicio. Y Jesús viene a una sociedad que está haciendo juicios hipócritas. Por esa razón, en ese contexto, Jesús les dice: no juzguéis, no juzguéis, no hagan juicios hipócritas. Debe hacerse un juicio sincero, un juicio justo. ¿De acuerdo? Porque de otra manera, Jesús estaría contradiciendo cuando dice no hagan juicios, y él en el versículo 5 hace juicio contra ellos diciéndoles hipócritas. ¿Por qué Jesús les dice hipócritas si no hay que hacer juicios? ¿Acaso decirle a alguien tú eres un hipócrita no es un juicio? ¿Acaso cuando uno le dice a alguien mira acá tú eres un hipócrita no estás haciendo un juicio? Entonces cuando Jesús les dice a los fariseos hipócritas, está haciendo un juicio. ¿Están de acuerdo conmigo? Luego, Jesús jamás ha dicho que no se pueda hacer juicios. Lo que está diciendo es no hagamos juicios hipócritas, hagamos juicios sinceros. Entonces mi segundo punto es, puede ser el segundo o el tercero, no tiene mayor importancia. Voy a hablar del juicio sincero y voy a hablar del juicio hipócrita, dejando claro en mi primer punto que Jesús lo que dice que no se debe hacer es el juicio hipócrita, pero no el juicio. ¿De acuerdo? Porque de otra manera Jesús contradijo lo que había dicho anteriormente. Había dicho no hagan juicios y después está haciendo juicios diciéndole a ellos ustedes son unos hipócritas. El juicio sincero. El juicio sincero. El juicio sincero nace del amor. ¿Estamos de acuerdo? El juicio sincero nace del amor, pero del amor bíblico y no del amor de Hollywood ni del amor de las telenovelas venezolanas. El juicio tiene que hacerse desde el amor bíblico, no desde el amor de Hollywood, hermanos. Porque Hollywood nos ha vendido un imaginario colectivo de lo que es el amor. Y muchos evangélicos se conducen en la vida pensando más en el amor de Hollywood que en el amor bíblico. Luego, cuando entran a hacer juicios en base a ese supuesto amor de Hollywood, terminan haciendo juicios hipócritas. Los juicios que no están sustentados en el amor bíblico son juicios hipócritas. Si tú le dices a tu esposa, a tu esposo, a tu amigo, a tu amiga, a tu novio, a tu novia, a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, yo te amo, pero en tu mente estás teniendo la idea de padres e hijos de amor, estás siendo un hipócrita. Tú y yo estamos siendo unos hipócritas cuando decimos te amo y ese te amo está hablando de Hollywood. Está hablando de Delia Fiallo. ¿Saben quién es Delia Fiallo? Yo que soy viejito. Novelas de Delia Fiallo, Corín Tellado. Entonces, el juicio verdadero nace del amor, pero del amor bíblico. Y les tengo una noticia que el pastor Noé nos dijo en su predicación. Usted ni yo sabemos amar. El único que sabe amar se llama Dios. El Dios de los cielos es el único que sabe amar. Usted y yo estamos aprendiendo a amar. Luego, en ese aprendizaje de amor, nosotros no podemos expresar amor de ninguna otra manera que de la manera en que Dios ha dicho en su palabra que debemos expresar el amor. Es decir, no le hagas mal a tu prójimo. Si tú dices que amas a tu prójimo y le haces mal, ¿y ese mal en qué está representado? No os mintáis los unos a los otros, no, en fin, todos los mandamientos que hemos dicho. Luego el amor bíblico se ajusta al mandamiento. ¿Cuántos dicen amén?
El amor bíblico no se puede ajustar a Hollywood. El amor bíblico no se puede ajustar a Enlace. El amor bíblico tiene que ajustarse a las Sagradas Escrituras para que haya un juicio justo. Todo juicio que no nace del amor bíblico es un juicio hipócrita. Ese no se debe hacer. El juicio sincero nace del amor. Y número 2, el juicio sincero nace de ciencia, es decir, de conocimiento. El juicio sincero debe nacer de un conocimiento de Dios y de las Escrituras. De Dios y de las Escrituras. No del conocimiento que te transmite o te construye enlace en tu cabeza. ¿Todos saben qué es enlace cuando yo digo enlace? Canal de televisión ese cristiano que lo que hace es crear una mente colectiva evangélica muchas veces equivocada y distante de lo que es la Biblia. Porque nos presenta una imagen, y como somos una sociedad visual y somos una sociedad mediática, una sociedad que preferimos que los medios nos digan qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que creer, entonces nos sentamos delante de Enlace a esperar que Enlace nos eduque. Y realmente Enlace no nos educa con respecto a lo que dice las Escrituras. El juicio sincero tiene que nacer de amor y tiene que nacer de juicio, pero de amor bíblico, de amor y de conocimiento, de amor bíblico y de conocimiento bíblico. Siento que voy a tener que dedicar un sermón a decir por qué yo digo que Enlace no enseña la Biblia, ¿cierto? Siento que voy a tener que tomar sermones de Enlace y compararlos con la Biblia y hacer todo un ejercicio, porque de pronto alguno, ¿cómo así, pastor? Que Enlace, ¿cómo así? ¿Verdad? Pero tenga en su mente la idea de que usted no puede tener ideas en su mente que no se ajusten al texto bíblico. ¿De acuerdo? Entonces el juicio sincero nace del amor y nace de la ciencia, del conocimiento y del amor. No puede nacer de la ignorancia y no puede nacer del desconocimiento, no puede nacer del amor de novelas. El juicio hipócrita. El juicio hipócrita. El juicio hipócrita nace de la incapacidad de ver. Escuche esto. Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo. ¿Está conmigo en el texto? ¿Qué dice después de la coma? ¿Qué dice después de la coma? Y entonces, solo entonces y no antes, verás bien. Para sacar, es decir, para hacer juicio. El juicio hipócrita nace de la incapacidad de ver. De la incapacidad de ver. El problema con el juicio hipócrita, hermanos y hermanas, que era el que se vivía en los tiempos de Jesús y es el cual Jesús está desafiando, el problema con ese juicio es que deja sin juicio lo verdaderamente grave. No es que juzgue lo que tiene delante de sus ojos, es que deja de juzgar lo grave. Ese es el problema del juicio hipócrita. El problema del juicio hipócrita que estos hombres estaban haciendo no es que decían eso está mal. Bueno, eso está mal, ok, está mal. Pero no están diciendo lo grave, el colectivo que está mal. Me voy a explicar, no se afane. Mateo capítulo 7, versículo 15. Quiero decirle que los evangelios no son una narración. El género literario de los evangelios no es una narración como de eventos, de hechos. En el evangelio hay narraciones de palabras y cosas que hizo y dijo Jesús que fueron recolectadas. Eso quiere decir que no llevan una secuencia específica como una historia. El 7:15 dice así: guárdense de los falsos profetas,
que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ahí hay un peligro. Que los fariseos dejaban de juzgar a los falsos profetas por estar atendiendo a las cosas más pequeñas, porque eran incapaces de ver los peligros que se avecinaban contra la nación. Y los fariseos y los saduceos, como líderes religiosos, escúchenme ahora, escúchenme, tenían la función que tenemos los pastores, los maestros, los ministros en la iglesia del Señor, y es estar atento de los peligros que van a venir a atacar a la iglesia, y debemos estar muy atentos para juzgar a esos falsos profetas para que no dañen la grey del Señor. Pero el problema del juicio hipócrita es que comienza a atender las cosas más pequeñas y olvida que hay un lobo que va a venir a destruir. Los falsos profetas, cuando hay un juicio hipócrita, comienzan a meterse en la grey del Señor y comienzan a hacer daño. Ese es el peligro. El Señor le está diciendo a los fariseos: ustedes, por andar pendiente de su cantidad de mandamientos, han dejado que falsos profetas se metan y destruyan al pueblo. Y en este contexto particular, esto de no juzguéis está siendo dirigido no al pueblo en general, está siendo dirigido a los líderes religiosos de la época. Es a los líderes religiosos de la época a los que se les está diciendo: hagan juicios justos, no hagan juicios hipócritas. Aclaren su visión, miren más allá, vean los peligros reales que vienen contra mi grey. Y fue un problema que siempre el Señor tuvo y ha tenido con nosotros, los líderes de su pueblo, que nos enredamos en cosas pequeñas y descuidamos la grey. No tanto como si no te visitamos o te visitamos, pero descuidamos la grey cuando está viniendo un falso profeta, un falso maestro enseñando cosas, y tú comienzas a dejar seducirte. Haz juicio, guardaos de los falsos profetas. El problema del juicio hipócrita es que deja de juzgar lo grave. ¿Es claro eso, hermanos? La metáfora de la viga y la paja allí mismo, en el versículo 5, la metáfora de la viga y la paja debemos entenderla literalmente. Jesús está queriendo decir: ¿cómo puedes tú atender lo pequeño? ¿Cómo vas a ver con claridad lo pequeño si tienes lo grande? Es decir, debe ser entendido en términos de tamaño. En términos de tamaño. Hay cosas muy graves contra el pueblo de Dios. Los falsos profetas son una cosa muy grave contra el pueblo del Señor. Los pecados que cometen ustedes y que cometo yo por nuestra naturaleza pecaminosa, caída y en construcción, esos pecados en el corazón de un nuevo nacido podemos trabajarlos, regenerarlos, ayudarles, restaurarles. Pero cuando el pueblo comienza a escuchar cosas raras, es un peligro muy grave, muy grave. Y si no hacemos justos juicios echando de ver lo grave, vamos a perder la grey. Vamos a desatender la grey. ¿Qué es lo grave? Lo grave es la falta de amor y la falta de ciencia. ¿De acuerdo? Están ellos en una sociedad que no ama y que desconoce. Y siguen ellos preocupados por si se lava las manos o no se lava las manos. Señor, ven acá. Los encopetados de la época, ven acá. ¿Cómo así que tus discípulos no se lavan las manos para comer? ¿Eso qué es? Eso no tiene presentación. Un maestro como tú, un rabí como tú, no sabe que hay que lavarse las manos antes de comer. ¿Qué les dice Jesús? Déjense de tanta hipocresía. Lo que entra por la boca sale por la letrina. Lo verdaderamente grave está en el corazón del hombre. Lo que sale del corazón y de su boca es lo que contamina al hombre. No si se lava o no se lava las manos. Si ven,
que los fariseos y los religiosos de la época están concentrados en lo pequeño y olvidan lo importante, lo grave. Eso es lo que Jesús está denunciando cuando dice no juzguéis. Es no hagas juicios hipócritas. Atiendan lo importante, y le está hablando a los líderes de la época. Para los que no lo saben, los fariseos no eran permisivos en la observancia del mandamiento. Los fariseos no eran livianos como nosotros los evangélicos hoy. Los fariseos eran estrictos. ¿Sí lo han leído? El asunto era que eran hipócritas, pero eran estrictos. ¿Me está escuchando? Así que no podríamos pensar que ellos hacían lo mismo que juzgaban. No podemos pensar que cuando ellos decían, ¿por qué no se lavan las manos tus discípulos? Ellos por acá se escondían y comían sin lavarse las manos. Seguramente se lavaban las manos. Ellos eran estrictos. No hacían lo mismo que estaban juzgando, pero hacían lo peor, es decir, desatender su verdadero oficio, que era cuidar la grey del Señor. ¿De acuerdo? Así que viga y paja no se refiere a que hacían lo mismo, se refiere a que ellos hacían peor. Y entonces uno podría juzgar aquí, una mentira es menos grave que un asesinato y cosas así. Pero lo peor es descuidar la grey del Señor en su doctrina. Eso es lo peor. Lo peor es no cultivar el amor y la ciencia en el pueblo del Señor. Lo peor es no dedicarse a que el pueblo del Señor conozca, para que no se deje engañar por los falsos profetas. Eso era lo que ellos descuidaban. Y para mostrárselos quiero relatarles un texto bíblico que se encuentra en el Evangelio según San Juan capítulo 9 versículo 35. Evangelio según San Juan capítulo 9 versículo 35. ¿Recuerdan esa historia? Es el final de la historia. Es el final de la historia. Dice así: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos estrictos le dijeron, que estaban con él, al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? ¿Qué le dijo Jesús? Si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. El pueblo al que ustedes enseñan, es ciego porque ustedes no le enseñan lo que le tienen que enseñar. He venido para que ellos vean. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús está diciendo: yo he venido para que el pueblo vea, porque ustedes no han sido capaces de abrirle sus ojos y de enseñarle lo que le tienen que enseñar. Pero para juicio he venido. También he venido para que ustedes, que dicen que saben mucho y que enseñan, sean cegados. ¿Somos ciegos nosotros? Si fuerais ciegos, si no supierais, si no estuvierais en la responsabilidad de enseñar, no tendríais pecado. Pero ahora, porque dicen ven, porque dicen sabemos. ¿Cómo que yo no sé lo que la Biblia dice? Yo sé lo que la Biblia dice. Tu pecado permanece entonces. Porque si supierais lo que la Biblia dice, simplemente viviríais conforme a la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? La historia es así. Un hombre ciego de nacimiento está diciendo: ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Jesús aparece, hace lodo, escupe en la tierra, hace lodo, le pone lodo en los ojos, le dice: ve, lávate. Él va, se lava. Cuando regresa viendo. El gran problema fue que eso ocurrió un día de reposo. Un día de reposo. Cuando los fariseos, ¿quiénes son los fariseos? El grupo religioso responsable de enseñar al pueblo, ve que este hombre está caminando sano, no se alegran de que está sano. Se preocupan de que fue en un día de reposo. Ven acá, ¿quién te hizo eso en un día de reposo?
¿Cómo es posible que en un día de reposo te hayan sanado? El que te sanó no sabe que es día de reposo y que la ley dice que no se puede hacer nada el día de reposo. El ex ciego dice: yo no sé si él es pecador, si él no es pecador, yo no sé de dónde salió. Lo único que yo sé es que yo no veía y ahora veo porque él hizo un milagro en mí, porque me amó. Ah, ven acá, tú tienes que explicar esto. Vamos, y lo explica aquí, lo explica allá. Van donde el papá y del ciego y le dicen: oiga, papá del ciego, del ex ciego, ¿este señor no era ciego? Y el papá dice: sí, ese señor era ciego. ¿Y por qué ahora ve? Ah, yo no sé, él nació ciego. ¿Por qué ve ahora? No lo sé. Y sigue el juicio. Y sigue el juicio. La indagación, la investigación, el CTI sigue investigando. ¿Dónde está el malhechor que sanó a este hombre en día de reposo? Finalmente, como no lograron que este hombre se retractara ni que hablara mal del delincuente que lo sanó, hacen un juicio. Por cuanto usted ha encubierto a un hombre claramente enemigo de nuestra nación, por cuanto quebranta nuestros más sublimes mandamientos, usted queda expulsado de nuestra comunidad. Y el ciego sale errante, expulsado por una generación ciega, por una generación hipócrita que no entiende cuál es el juicio justo, sino que pone su mirada en las cosas más pequeñas, olvidando lo realmente importante. Jesús le aparece y le dice lo que acabamos de leer: te expulsaron, crees en el Hijo de Dios, creo, Señor. ¿Quién es para que yo crea? Yo soy el que habla contigo. Se arrodilló y lo adoró. ¿Es claro? ¿Es claro el juicio que Jesús está denunciando en Mateo capítulo 7? ¿Es claro que Jesús no está hablando de no juzgar? ¿Cuál es el propósito del juicio entonces? En mi cuarto punto, creo que no anuncié el tercero. ¿Cuál es el propósito del juicio? Si ya hemos dicho que Jesús nunca dice que no se debe hacer juicio, que Jesús lo que dice es que no se debe hacer un juicio hipócrita, y que Jesús dice que se debe hacer un juicio justo, entonces ahora, ¿cuál es el propósito de ese juicio? Versículo 5, una vez más, de Mateo capítulo 7, que es el texto donde estoy fundamentando toda esta disertación. ¿Qué dice? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, entonces verás bien. ¿Para qué? Para sacar la viga del ojo de tu hermano. El propósito del juicio es aclarar la visión del caído. Cuando yo juzgo, lo que pretendo es aclararle porque él no está viendo bien su camino. Entonces yo, nacido del amor y nacido de la ciencia bíblica, me acerco a él para aclararle su visión, para decirle: permíteme, estás equivocando el camino. Permíteme, déjame aclarar un poco. ¿Usted ha visto los parabrisas? Hay que limpiarlos. Déjame limpiarte aquí un poquito el parabrisas. No estás viendo bien, ¿verdad? Del hermano. El propósito del juicio no es sanción, no es condenar. El propósito del juicio no es criticar, no es burlarse, es inicialmente aclarar la visión del hermano. Entonces, ¿es ahora claro cuando Jesús nos invita a juzgar justamente? Si tú ves a alguien caído, aclárale la visión. Si tú ves a un cieguito atravesando la carretera, ¿tú le das la mano para atravesarlo? Seguramente que algunos no, pero algunos sí. Es más o menos lo que hay que hacer con el que está pecando, con el que está perdido porque se descontroló, una pajita le cayó en el ojo. Este mundo es tan complicado que muchas veces nos caen pajas en el ojo y necesitamos hermanos que nos juzguen y nos digan: ven acá, yo te echo un poquito de colirio para que tu ojo sea lavado, sea limpiado y puedas seguir caminando. Entonces no hay que juzgar. Hay que dejar a cada quien con su viga y a cada quien con su paja.
No, hay que acercarse, porque el propósito del juicio es aclarar la visión. Mateo capítulo 18, versículo 15, nos presenta un segundo propósito del juicio. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, ¿qué pasa? Has ganado a tu hermano. El propósito del juicio es ganar al hermano. Una vez que el hermano, escuche bien, se ha dejado sacar la paja del ojo, que literalmente lo que eso debe entenderse es como le has hecho aclarar la visión, le has hecho caer en cuenta, porque partimos del supuesto de que el hermano se confundió. Entonces, cuando le hemos aclarado la visión, hemos ganado al hermano. Entonces el hermano lo que hace es que, verdad, ¿yo por qué estaba haciendo eso? Lo has ganado. El hermano dice, yo no sé por qué yo estaba haciendo eso, hermano. Dios, perdóname. Has ganado a tu hermano. El hermano no lo has ganado cuando le limpias el parabrisas. Muchos se dejan limpiar el parabrisas, pero luego van y siguen el mismo camino. Lo has ganado cuando el hermano dice, cierto, ¿yo por qué estaba haciendo eso? Perdón, yo me regreso del camino. Porque el pecado es como una cuesta abajo, ¿verdad? Un despeñadero. Y el arrepentimiento, vida abundante, es un cambio absoluto hacia el pecado, porque ahora tu visión ha sido aclarada y ahora tú has vuelto en ti y has dicho, ya no quiero seguir en este camino. Y el tercer propósito, Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice así: cuando alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándose a ustedes mismos, no sea que ustedes también sean tentados. Propósitos del juicio: número 1, aclarar la visión del hermano. Número 2, ¿cuál es el número 2? Ganar al hermano. Y el número 3, cuando el hermano ya ha dicho, perdón, ¿sabes qué? Aún ahí no lo dejes. Aún ahí no lo dejes, porque uno muchas veces dice, perdón, y cuando el hermano se va, sigue su camino. Cuando él haya dicho perdón, tú le restauras, es decir, le vuelves a su estado inicial, al estado que tenía antes de haber pecado. Es decir, le acompañas con tu oración, le das tu mano, le das tu hombro, no lo empujas, no sacas pecho porque tú eres más que él, simplemente lo acompañas a que vuelva a incorporarse, a que vuelva a ponerse de pie y puedan seguir en este camino juntos. Pero eso solo lo hacen los espirituales. Vosotros que sois espirituales, hagan esto. Los que no son espirituales hacen todo lo contrario. Le ensucian más el parabrisas al hermano. No se lo ganan, sino que lo pierden. Y no lo restauran, sino que lo pisan. Todo lo contrario a lo que es el juicio justo. Por último, esta mañana, ¿quiénes pueden juzgar y cómo hacerlo? Mi bosquejo esta mañana no tiene la forma típica de un bosquejo, porque ya saben que es tratando de dar respuesta a algunos interrogantes en los grupos con vida, entonces no tiene la forma estricta de un bosquejo, no, tampoco es mi intención. Quinto y último punto, ¿quiénes pueden juzgar y cómo hacerlo? La advertencia de Mateo capítulo 7, volvemos a donde hemos estado esta mañana. La advertencia de Mateo capítulo 7 de no juzguéis para que no seáis juzgados, es una advertencia, escúchame bien, para los que juzgan y no una defensa para los que son juzgados. ¿Es claro eso? Es una advertencia para el que juzga, le dice, ven acá, ojo cómo juzgas, pero con el juzgado no está diciendo nada, porque resulta que los que utilizan este texto son los juzgados.
Oye, eso está malo. No juzgues para que no seáis juzgados, ¿verdad? Oye, ¿quién dijo que Jesús puso ese texto ahí como una defensa para ti cuando estás siendo juzgado? O lo que es peor, ay, míralo, ¿y él qué me viene a decir si él es peor? Jesús puso ese texto ahí para que tú lo utilices de esa manera. Si te está diciendo lo que está mal, está mal. Y tú tienes que aceptar que está mal, simple y llanamente. Entonces, ¿quiénes pueden juzgar? Cualquiera. Cualquiera. Pero con una advertencia. Esto de quienes pueden juzgar uno no lo puede controlar. Uno quisiera pero uno no lo puede controlar. Eso está en la naturaleza nuestra. Entonces, si yo me pongo a decirle aquí que no juzgue usted va a juzgar a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a su mamá, a su papá, a su primo, a su hermano, su iglesia, a su pastor. Usted va a juzgar. Lo único que yo le advierto, no yo, Jesús, es mucho cuidado cómo juzgas. ¿De acuerdo? Ojalá que cuando juzgues lo verdaderamente importante y no dejes pasar lo verdaderamente importante, porque si tú te pones en la posición de andar juzgando a los otros, lo único que te puedo decir es, por cuanto dices que sabes, entonces tu pecado permanece. ¿De acuerdo? ¿Quiénes pueden juzgar? Cualquiera. 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 Yo no sé si voy a decir, si este dicho está bien dicho, pero una vez lo escuché y me pareció chévere y lo voy a decir. Cualquiera con 3 dedos de frente puede juzgar. ¿Está bien dicho? Cualquiera puede juzgar. Mis hijas me juzgan. Papi, eso no está, papi. Ellas me juzgan a mí. Ah, que ustedes están pequeñitas, que van a, yo soy su papá, yo soy el pastor, que van a decirme a mí qué es lo que está bueno, qué es lo que está malo. Me juzgan y yo lo que tengo que hacer es aceptar. Cuando me dicen algo que está mal y tienen la razón. ¿De acuerdo? Pero tenga cuidado cuando usted vaya a juzgar. Tenga cuidado cuando usted vaya a decir qué está mal y qué está bien. ¿De acuerdo? El juicio debe hacerse, número 1, personalmente. Personalmente. Eso no lo haga por correo electrónico, no lo haga por WhatsApp, no lo haga por mensaje de texto, no lo haga por llamada, no mande mensajeros, juzgue personalmente. El texto dice, si tu hermano peca contra ti, ve y estando tú y él solos, cara a cara, frente a frente. No tienes por qué llamar al mejor amigo de él, no tienes por qué llamar al mejor amigo tuyo. Si sabes, eso que él hace está mal, ve y díselo a él. Porque el juicio se hace personalmente. ¿De acuerdo? Usted no puede andarle diciendo a los demás lo que del otro está mal. Eso se llama murmuración y pecado. Eso no se debe hacer. ¿Es claro eso? El juicio debe hacerse con decencia. Con decencia. Una vez más el versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verán bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Me equivoqué del versículo, es el 4. ¿O cómo dirás a tu hermano? ¿Qué es lo que le dirás? ¿Qué le dirás? ¿Qué cosa? Déjame. Tú no lo vas a obligar. Tú le vas a decir, déjame, dame permiso, permíteme, concédeme el sacar la paja de tu ojo. El juicio hay que hacerlo con decencia. ¿Están de acuerdo conmigo? Eso no se hace como en el imaginario colectivo nos quiere vender, que el mejor predicador es el que más señala y el que más juzga y el que más dice, vas para el infierno, ¿verdad? Con decencia. Venga acá, hermano mío, hermana mía, he notado que has tenido esta conducta, permíteme limpiar tu visión. Veo que no andas bien, porque la Biblia dice
No porque Hollywood dice ni enlace, porque la Biblia dice. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quiénes pueden hacer juicio? ¿Quiénes? Cualquiera con 3 dedos de frente. ¿Cierto? Ojo cómo lo haces. Pero cualquiera puede hacer juicio. Yo eso no lo puedo controlar. Pero cuando lo vayas a hacer, hazlo personalmente. Número 2, hazlo con decencia. Número 3, hazlo con mansedumbre. Cuando alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Y qué es la mansedumbre en ese contexto? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El manso es aquel que en ese contexto va donde el hermano y le dice, déjame sacar, por favor, déjame ayudarte. Pero tú estás considerando, yo también soy humano, yo también puedo caer en lo mismo. Así que no me voy a poner con insolencias y voy con mucha mansedumbre, con mucho control de mí mismo. ¿Estamos de acuerdo? Eso en cuanto a la vida diaria. Es decir, en la vida diaria uno no puede controlar quién juzga y quién no juzga. Lo que más puede hacer Jesús es decirle, mucho cuidado cómo lo haces y hazlo así, 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 así. ¿De acuerdo? En su casa yo no puedo entrar a decir cómo usted juzga a su esposa, cómo usted juzga a sus hijos. Me quedaría de para arriba poder hacer algo frente a eso. De hecho, la misma escritura no nos dice que no debamos hacerlo. Hágalo, pero hágalo con mucho cuidado, hágalo personalmente, con decencia y con mansedumbre. Ahora, en la vida comunitaria, cuando el implicado no acepta el juicio, deben buscarse autoridades. ¿De acuerdo? Estamos en el escenario perfecto de que el hermano, tú le dices, hermano, déjame limpiar porque tengo retrovisor en la mente, el parabrisa. Será porque tengo dificultad con el rever, entonces nada más tengo el retrovisor. Bueno, cuando en el escenario ideal el hermano te dice, sí, déjame, límpiame las gafas. Y, ay, perdón, ay, me regreso. Pero en un escenario no tan ideal y más común, el hermano te va a decir, ¿tú qué vienes a hablar? Míralo, dándoselas de muy santo y quién sabe qué hará él. En ese escenario, usted va y busca autoridades. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículos del 1 al 8. Ya estamos terminando, no se afanen. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículos del 1 al 8. Nunca busques o hagas juicio delante de los incrédulos. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro? Escuche bien esta narración, Corintios capítulo 6. Osa, es decir, se atreve alguno cuando tiene algo contra otro. Qué cosa tan pecaminosa. Alguien tiene algo contra otro. Cuando es así, lo que haces es que vas, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿Me están acompañando en la lectura? A ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. ¿O no sabéis qué cosa? Que los santos han de ¿qué? De juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado, ¿por quiénes? Por nosotros. Somos indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Muy pequeñas como cuáles. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más? ¿Cuáles son las cosas pequeñas? Las cosas de esta vida, ¿hay que juzgarlas o no hay que juzgarlas? ¿Somos indignos o no somos indignos de juzgarlas? Pero cuando lo hagan, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Busca autoridades cuando alguien ha resistido la primera reconvención, pero nunca busques autoridades incrédulas. ¿De acuerdo? Nunca busques autoridades incrédulas. Y eso quiere decir, no le vayas a acusar delante de los incrédulos. Voy a poner un ejemplo que es muy cotidiano y que no saco de nada en particular. Pero el esposo pelea con la esposa, ambos son cristianos.
y la esposa va y le cuenta a la mamá, que no es cristiana, que el esposo cristiano le hizo tal cosa. ¿Qué está haciendo? Está juzgando a su esposo cristiano delante de un incrédulo. Mamita linda, querida, hermosa y buena, pero es incrédula. ¿De acuerdo? Y el texto dice, no, no lo hagas. O el esposo, la esposa es cristiana y la mamita de la esposa no es cristiana, muy buena suegra ella, pero no es cristiana. Y el esposo, mire que su hija no me cocina, que su hija... Son cosas de esta vida. No la lleves delante de los incrédulos. ¿No es que eso puede perjudicar a los incrédulos? Cuando los incrédulos se dan cuenta, ¿hay algún incrédulo aquí? Cuando los incrédulos se dan cuenta que los evangélicos pelean, ¡ay! Los evangélicos pelean. Yo no creía eso de los evangélicos. Yo para ser evangélico así, mejor me quedo no evangélico. En lo posible trate de evitar mostrarle a los otros que los evangélicos peleamos. Pero ¿peleamos o no peleamos? Claro que peleamos. Qué profano estoy siendo esta mañana. Pero claro que peleamos. Claro que no nos ponemos de acuerdo en cosas. Claro que pecamos. Claro que cometemos errores. Esa es una jauría de gente escondida ahí, ocultando su pecado. No, Señor, aquí hay juicios. ¿De acuerdo? Lo que no hay es condenación, pero hay juicio. Porque ¿quién condenará a los escogidos del Señor? Nadie. Nosotros seremos juzgados solamente por el Señor. Perdón, condenados o absueltos solamente por el Señor. Pero nosotros estamos puestos para juzgar las cosas de esta vida y no delante de los incrédulos. ¿De acuerdo? Pero tampoco lo lleve donde el hermanito de menor estima en la iglesia. ¿Hay algún incrédulo aquí? ¿Hay en la iglesia hay hermanos de menor estima? ¿Cómo así que hay hermanos de menor estima? Hombre, hermanitos que no son hermanitos, los queremos, los amamos, pero esos hermanitos no conocen mucho la doctrina, ellos no, pero son hermanos, están aquí, estamos enseñándole, pero le vas a llevar el problema al hermanito que tiene menos estima. ¿Acaso no hay algún sabio entre ustedes al cual le puedan llevar el problema? Dice el apóstol Pablo. ¿Acaso no hay líderes a los que le puedan llevar el problema? ¿Por qué se lo van a llevar el hermanito? Se bautizó hace poquito, el 7 de agosto se bautizó el hermanito y ya le están llevando los problemas a él. Hermano, usted no sabe que el hermano tal y el pastor no me asignó y no sé. Ay, hermano. Queridos hermanos, el ideario, el imaginario colectivo ese de que los evangélicos somos ángeles y no peleamos, no es cierto. La Biblia está llena de cristianos evangélicos disputando, Pablo con Pedro en la iglesia de los Corintios, a este sáquenmelo, a este tráiganmelo, a este perdónenmelo, a este júzguenmelo. La Biblia está llena de hombres y mujeres como usted y como yo. Ese imaginario colectivo de enlace de que todo es bien en la casa, así todo bien pulcro, todo limpiecito. La iglesia poderosa tiene que ser esa que tiene 50,000 sillas y ese es el imaginario de una iglesia próspera. Eso no es así. Es más, cuanto más número de hermanos hay en la iglesia, más problemas y conflictos hay en la iglesia, porque más seres humanos estamos en el desafío de convivir, de perfeccionarnos unos a otros. ¿De acuerdo? ¿Debemos juzgar o no debemos juzgar? Debemos juzgar con justo juicio, con amor, con ciencia. Debemos hacerlo personalmente, debemos hacerlo con decencia, debemos hacerlo con mansedumbre. Debemos llevar ante las autoridades de la iglesia, no ante los incrédulos, y tampoco debemos llevarlo ante los hermanitos de menor estima. Amén. En un próximo sermón les hablaré de enlace, les hablaré de la comunión, que también es otro de los puntos que se debatió en los grupos con vida. Y ahí ustedes me irán dando carne para poder darle cuerpo a los sermones.
y nos iremos ayudando mutuamente. La idea es la misma. Si usted encuentra que algo que hemos dicho no se sustenta en las Sagradas Escrituras, hágalo saber, no ahora en los grupos con vida, para que no se nos alargue el culto más. ¿De acuerdo, hermanos queridos? ¿Quieren orar conmigo esta mañana? Vamos a orar. Cuando uno entiende que el que está a su lado es tan carne como uno empieza a amarlo más, ¿sí o no? Cuando uno empieza a ver que el otro está en este mismo camino que estamos caminando y que muchas veces nos caemos, entonces uno empieza a amarle más. Tome la mano del hermano que está a su lado y vamos a hacer una oración esta mañana. No vamos a pedirle a Dios que no haya juicios, sino que los juicios en nuestra iglesia sean justos. Que podamos mirar con mansedumbre a nuestra hermosa iglesia, hecha de hombres y mujeres como usted y como yo, es decir, pecadores redimidos por la sangre de Jesús, hombres y mujeres en construcción, hombres y mujeres que nos rehusamos por cuanto Dios se rehúsa a quedarnos como somos, porque nadie es como es. Dios que estás en el cielo, en esta mañana, bendigo tu nombre, Señor, y tu presencia en medio nuestro. Señor, en esta mañana yo te pido, Dios, que tú traigas una nueva idea, Señor, o mejor, una idea bíblica de cómo conducirnos en este tema del juicio al interior de la iglesia, Señor. Esta mañana yo te pido, Dios amado, que tú mires a todos los hermanos de esta iglesia, Señor, que en este momento, por algún motivo u otro, Señor, están caídos. Aquellos hermanos que tienen una paja en su ojo que ha turbado su visión y que le ha llevado, Señor, a extraviar el camino. Yo te pido, Señor, que el amor nuestro, el amor que hemos aprendido de ti, nos conduzca a hacer un juicio justo, hacer un juicio decente, un juicio personal, un juicio manso, Señor, de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Que vayamos en búsqueda, Señor, de todos aquellos que han caído heridos en esta batalla tan cruel, tan cruenta, Señor, que es la batalla espiritual, Señor. Cuántos soldados, cuántos hombres y mujeres cristianos de verdad están en sus casas heridos, Señor. ¿Cuántos cristianos están en la iglesia heridos? Pero no heridos por la ofensa que otro hermano le hizo, sino heridos por su pecado. Porque la herida de muerte no es la que un hermano comete contra mí. La herida de muerte es mi pecado, es mi propio pecado. Escucha, iglesia, escucha bien. Las ofensas que un hermano comete contra ti, por grave que tú las juzgues, esta mañana Dios te dice, perdónalo. ¿Cuántas veces, Señor? 7, no te digo 7, hasta 70 veces 7, es decir, siempre. No hay ofensa tan grave que te vaya a matar en tu vida espiritual. No hay nada que alguien haya hecho contra ti tan grave que robe tu salud espiritual. Pero el pecado que tú mismo cometes, ese atenta contra tu vida espiritual. Así que en esta mañana yo invoco la presencia del Espíritu Santo en este lugar, para que restaure, para que levante, para que limpie nuestra visión, para que con colirio del cielo nuestros ojos sean aclarados y podamos ver con claridad el camino en el que transitamos. Padre Santo, yo te pido en esta mañana que tú restaures la salud de aquel que está pensando que la ofensa del hermano o de la hermana es la que lo tiene en esa condición, y que pueda levantar su mirada al cielo y entender que su propio pecado de no perdón, su propio pecado es el que lo tiene en esa condición, y que hoy tú le hablas a su corazón para que se levante de esa condición, ofreciendo un perdón, porque tú nos has dado, Señor, todo lo que necesitamos para tal hacer. En esta mañana, Dios de la gloria, Dios poderoso, yo te pido que los líderes de esta iglesia, que los hombres y mujeres que estamos aquí para guiar, para juzgar, para instruir, para enseñar a esta grey, a esta manada pequeña que tú has puesto delante de nosotros,
Yo te pido que nosotros estemos muy atentos de los peligros que se vienen con los falsos profetas, con las herejías, con las falsas enseñanzas. Y que aquellos, Señor, que cometen faltas, pecados, que yerran el blanco, Señor, sean tratados con mansedumbre, Padre de la gloria, por toda una comunidad que aprende a hacer juicio. Yo te pido una iglesia, Señor, madura y crecida en su juicio, una iglesia que obra en justo juicio. Gracias te doy en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Cuántos quieren dar un aplauso al Maestro en esta mañana? Aleluya.